Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Demetrio Sodi, presidente del Consejo de Red de Carreteras de Occidente. Estimado Demetrio, ¿cómo estás? Qué gusto. Rodrigo, qué gusto otra vez estar en tu programa. La verdad es una oportunidad. No tienes idea cuando recibí ayer el mensaje, el gusto que me da porque soy uno de tus fans. Somos muchos los que te escuchamos y tener oportunidad de estar en tus micrófonos se aprecia mucho. O sea que muchas gracias por haberme considerado. No, al contrario, Demetrio, de hecho tenía ya varios días desde que me comentabas pues este paso profesional que has dado en donde pues dejas la dirección general de RCO y ahora te conviertes en el presidente del Consejo de Administración. Pero antes de entrar en ello, estimado Demetrio, preguntarte que le cuentes al público que nos escucha qué significa, cuál es el alcance de la red de carreteras de Occidente. Mira, nos dedicamos a la operación de infraestructura terrestre. Somos únicamente especialistas en esto. Habemos algunos operadores de infraestructura carretera en México. Yo creo que los más grandes los conocen. Es Pinfra, es Ideal, es Aliática. Nosotros manejamos más de 1,000 kilómetros de carreteras. Tenemos muchos años operando infraestructura. 17, cumplí 17 y medio. A mí me tocó ser el primer empleado de RCO cuando se adquiere en el 2007 en un concurso que se hace durante la administración de Calderón. Y me tocó empezar, Rodrigo, desde comprar plantas, contratos de luz, poner barreras, defensas en algunas, o plumas en algunas casetas, hasta hacer hoy contratar a 1,500 empleados. Todo lo subcontratábamos y ahora todo lo hacemos in-house. La verdad ha sido una experiencia muy bonita. No, Como decimos, ya estamos en el centro occidente del país. Perdón, me faltó esto. sí, claro, en el centro, o sea, ¿cuáles son las carreteras que alguien a lo mejor probablemente usa de manera constante? A lo mejor incluso alguien va circulando, no sé luego los alcances de la frecuencia, pero ¿cuáles son? Más que decirte los nombres, te voy a decir dónde estamos, porque Sí, para que las identifique la gente. Cuando vas de Guadalajara hacia México por Michoacán, cuando pasas por la laguna de Cuitzeo, vamos desde Guadalajara hasta Tlacomulco, ahí llega nuestra autopista. Cuando vas de Guadalajara hacia Aguascalientes, hacia Guanajuato, todas esas también son autopistas nuestras. Cuando vas de Aguascalientes a León, también son autopistas nuestras. Y tenemos otras, algunas estatales. En Michoacán tenemos la Tepic-San Blas, en cierta forma le pusimos playa a Tepic, y algunas carreteras libres para el público que se llaman PPS, donde el gobierno federal es el que paga la cuota. Nosotros contamos los autos y tenemos un acuerdo donde son contratos multianuales de mantenimiento. Como te decía, manejamos más de 1,000 kilómetros de autopistas. ahora, ¿cómo funciona este negocio? Tienes, bueno, el gobierno establece el umbral, digamos, de lo que pueden cobrar, luego ustedes le dan mantenimiento, seguridad, está la parte del seguro, ¿no? Cuando uno va en una carretera y tiene un accidente, pues eso está cubierto. ¿Cómo funciona el negocio? O sea, digamos, ¿cuáles son los insumos, cuáles los gastos y cuál el precio? Mira, como bien señalas, nosotros concursamos las autopistas y la tarifa es una constante. No, como se han venido concursando, como ganamos nosotros, por ejemplo, el FARAC 1, que es este paquete de carreteras que te comparto, ya existía una tarifa fija y nosotros lo que propuso, lo que buscó el gobierno federal era ver quién era el postor que pagaba más por estas autopistas. Luego ese dinero se fue al Fonadín y se ha utilizado para otra infraestructura donde a lo mejor como no hay un modelo de negocio que justifique la inversión, pero el gobierno entra en estas inversiones a través de los recursos que recoge de empresas como la nuestra. Entonces, es una tarifa fija. Nosotros tenemos un sinnúmero de obligaciones de seguridad, de seguros, como tú mencionas, de mantener la red en un estado físico con parámetros predefinidos que nos califica el gobierno federal, a cambio de la posibilidad de cobrar una tarifa a los usuarios que se actualiza todos los años por inflación. Claro, y eso genera un flujo estable, ¿no? Que eso es bien importante en términos de que tienes predictibilidad hacia dónde se va a mover, todo ello dependiendo del volumen de los
vehículos que cruzan, tanto transporte de carga, de pasajeros, obviamente, y automóviles particulares. Es correcto, es un riesgo tráfico, pero el ingreso es un ingreso fijo, es un ingreso que tenemos una historial de tráfico desde el 1994. Entonces, los inversionistas que invierten en este tipo de empresas saben que están apostándole al PIB nacional, que eso es bien importante, están apostándole al crecimiento de nuestro país con flujos comprobados, apostándole a que en la medida en la que crece el país, crece el tráfico y de ahí viene su retorno y es un retorno indexado a la inflación. Claro. ¿Y se adelanta o es al mismo tiempo, digamos, que el ciclo económico? O sea, ya decías, por ejemplo, el año pasado crecimos 1.3%, la economía desaceleró, este año vamos en el dato oficial al primer trimestre 0.6%. ¿Disminuye en la misma intensidad, digamos, el tráfico o es 5% más que el PIB? ¿O cómo ocurre con ustedes y qué tanto alcanzan a ver un poco el futuro de lo que la gente está haciendo en el presente en términos de transportarse? Es una buena pregunta, porque sí somos un buen termómetro de lo que está pasando en la economía, que para allá entiendo es tu pregunta. Sí. Nosotros nos damos cuenta cuando se viene una desaceleración económica porque empezamos a ver una reducción en el tráfico, sobre todo comercial, que por cierto ahora lo estamos viendo. Estamos viendo que nuestro tráfico comercial ha disminuido, un poco también por el temor, yo creo, Rodrigo, de lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio. He platicado yo con empresarios que se dedican a mandar productos o a fletar, fleteros que se dedican a enviar carga a Estados Unidos y me decían, por ejemplo, que en abril habían vivido uno de los meses más complicados de su historia como empresa, teniendo reducciones muy importantes porque a raíz de todo este miedo, ¿te acuerdas que se empezaron a complicarle el acceso de la carga a Estados Unidos? Muchos empresarios dejaron de mandar porque no sabían qué iba a pasar. Entonces sí hemos visto una desaceleración y nosotros en general nos adelantamos. Tenemos también depende mucho, Rodrigo, de la zona en la que estás ubicado. Nosotros, por ejemplo, las autopistas de Michoacán tienen un perfil exportador de berries muy interesantes de agroindustria. Las autopistas que tenemos en Guanajuato y Aguascalientes, pues está toda la industria aeroespacial y la industria automotriz. Las carreteras que tenemos en la zona de Jalisco también tienen un perfil. Acuérdate que Jalisco se le bautizó como el Silicon Valley nacional, entonces también un perfil exportador de tecnología importante. Y estos tienen también un dinamismo diferente, probablemente mis autopistas, a las autopistas de otros grupos que están ubicados en estados que tienen una lógica diferente a la nuestra. Sí, claro. Y ustedes, pues por la zona del país, pues muy centrado a la conexión con Estados Unidos desde distintos componentes, ¿no? Porque los berries he estado en esa carretera, muy bonita, por cierto, y uno ve ahí los trailers grandísimos que van sacando berries, que es un negocio de miles de millones de dólares, y el crecimiento que ha habido de invernaderos, etcétera. Y como bien mencionas, pues la parte muy potente industrial de todo ese corredor Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, que pues es muy potente. Y entonces podemos vislumbrar que la economía está... El segundo trimestre, ¿cómo lo has visto en términos de tráfico? Es ahí donde hemos visto que se nos ha desacelerado. Ah, bien. Interesante saberlo. Una desaceleración del tráfico. Demetrio, debo hacer un corte, pero quiero hablar de este paso profesional que estás dando, que es bien importante. Ya nos contaste un poco ese panorama de lo que pues les toca operar, pero ahora saber qué significa que te conviertas en el presidente del Consejo de Administración, quién toma la estafeta de la dirección general que ahora dejas. Pero regresando al corte, si quieres, lo platicamos. Claro, Rodrigo, gracias. Esta mañana está con nosotros Demetrio Sodi, presidente del Consejo de RCO, la Red de Carreteras de Occidente. Esta mañana está con nosotros Demetrio Sodi, presidente del Consejo de la Red de Carreteras de Occidente. Demetrio, bueno, pues das este paso, dejas la dirección general, que es el día a día, te conviertes en el presidente del Consejo de Administración. ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿qué significa para ti? Porque ya nos contabas, pues empezaste desde que no había nadie hasta que hoy son... pues una familia de 1,500 en un negocio bien interesante. Pero bueno, ¿cómo se da esta decisión y sobre todo qué implica? Mira,
Primero, México es estratégico para Abertis. Sí me escuchas, ¿verdad, Sí, Rodrigo? Porque no sé perfecto. si... Perdón. México es estratégico para Abertis. Como sabes, Abertis opera en 10 países. Están, los menciono rápido, están en Argentina, están en Chile, están en Puerto Rico, están en México, en Estados Unidos, están en España, en Francia, en Italia, en la India, y muy pendientes de qué oportunidades surgen alrededor del mundo. Probablemente es el mayor operador de infraestructura terrestre que existe en el mundo. Y México es estratégico para Abertis. México es una oportunidad. Estamos conscientes de la necesidad que existe de infraestructura hoy con los planes de la presidenta, ¿sí? Del rezago que ha habido en inversión en infraestructura desde el 2013, te diría, cuando nos comparamos con el porcentaje del PIB que invierte en otros países, nos damos cuenta que la oportunidad está ahí, que existen grandes ejes carreteros, pero que están la gran mayoría rebasados, algunos colapsados, se justificaría en algunos lugares inversiones infraestructura redundante, la México-Querétaro está colapsada, etcétera. Entonces, México es estratégico para Abertis. En este sentido, nuestra estrategia se enfoca en profundizar e intensificar la relación y colaboración con la administración de la presidenta Sheinbaum y también con aquellos gobiernos de los estados por los que pasamos y de otros gobiernos que nos interesaría, gobiernos estatales con los municipales, en donde nos estamos buscando oportunidades. Vemos al gobierno de la presidenta como un gobierno que busca generar un desarrollo económico inclusivo a través de sus importantes políticas como los polos de desarrollo y la atracción de inversión. Creo que no me vas a dejar mentir, tú de esto sabes mucho más que mucha gente. Estamos viendo una presidenta muy activa con el sector privado. Creo que no lo veíamos, no olvidémonos no estoy hablando del expresidente López Obrador, incluso más intensa su relación y su comunicación que lo que veíamos con Peña Nieto o con Calderón. Esa es mi lectura. En esta lógica, Abertis y RCO buscan en conjunto con la Secretaría, la SICT y los gobiernos estatales que te comentaba, desarrollar una ambiciosa agenda de inversión en infraestructura carretera, que como sabes, pues genera miles de empleos y beneficia a millones de usuarios y a muchas regiones. Entonces, nuestra empresa tiene como objetivo profundizar la colaboración y el trabajo con todas estas entidades, instituciones gubernamentales que te mencionaba. De ahí que Abertis me honra con el nombramiento de presidente del Consejo de RCO y me pide que todos mis esfuerzos se enfoquen en este sentido. Y se da la coyuntura en esto que te platicaba, que como Abertis opera en muchos países del mundo, se vencen las concesiones en Italia y llega una gente muy capaz, con mucha experiencia en la operación de infraestructura. Él fue CEO de las autopistas de Abertis en Puerto Rico, fue CEO de las autopistas de Abertis en Italia. Él se llama Gonzalo Artigot, es un agente incluso mayor que yo, de 58 años, pero que trae, mira, siempre los ojos frescos, te enseñan cosas que tú pensabas que ya no había que revisar. Nos pasa a todos, Rodrigo, cuando tú revisas un documento que preparaste tú, cuando lo lees por tercera vez, ya las comas, los puntos y los typos ya no los identificas. Entonces creo que es sano para RCO, después de 17 años donde se me brindó el honor y se me depositó la confianza de encargarme yo del proyecto. Ahora me dicen, Demetrio, dado todo lo que te comparto, enfócate por favor de lleno en buscar oportunidades, en intensificar la comunicación y la relación con las entidades de gobierno, la comunicación institucional, a generar valor para la empresa y para sus accionistas, obviamente. Y viene este personaje que te comento, muy capaz, con mucha experiencia. Entonces, creo que incluso vamos a salir fortalecidos de estos movimientos. Claro. ¿Y esto desde cuándo empezó a ocurrir o cuándo llega él y cuándo se formaliza, digamos, este cambio? Esto ya pasó el 1 de julio, ya incluso publicamos el evento relevante. Como sabes, somos una empresa pública. El 1 de julio se dio el switch y la decisión se tomó desde principios de año.
Claro que hubo un proceso de transición y como te digo, la apuesta es que salga, que el resultado sea benéfico en todos los sentidos. Ahora, en esta nueva responsabilidad, como bien mencionas, hay un diálogo muy intenso, está planteado por primera vez al menos el Plan México 2030. Obviamente yo como periodista pues le veo un montón de huecos, ¿no? Digo, oye, si no atienden el tema de la formalidad e informalidad, pues se vuelve muy complicado tener un crecimiento sostenido. Pero bien mencionas que pues hay un enfoque pues más matricial en términos de lo que necesita México en infraestructura. ¿Y cuál ves que sea el modelo? Porque obviamente, te preguntaba en el bloque pasado, ¿cómo estás viendo la economía? Pues ya me decías, el segundo trimestre han visto esta caída, venimos de un primer trimestre ya bastante desacelerado, de un 2024 que desde entonces pues contrasta con los dos buenos años arriba de 3% de crecimiento 2022-23, y entonces las finanzas pues están apretadas. ¿Cuál es el modelo, digamos, para tener más infraestructura? Y que supongo que ese es el enfoque estratégico que están viendo. Para cuadrar el número necesitas concesiones, porque el crecimiento pues va acompañado de tener esa infraestructura, ¿no? Si no, se te hacen cuellos de botella, y ya mencionabas el caso México-Querétaro de la carretera. A ver, el modelo, por lo pronto hay diferentes cosas que se pueden hacer. Por ponerte un ejemplo, en el caso de RCO, a nosotros todavía nos quedan 19 años de vida de concesión remanente. O sea, tú tienes 30 años de concesión y luego puedes extender el plazo de tu concesión hasta por un periodo similar de 30 años, ¿sí? Entonces, nosotros hemos utilizado de los 30 11, nos quedan 19 potenciales para monetizar el activo. Hay dos formas de reequilibrar un título de concesión. Los dos mecanismos son tarifa y plazo. Entonces, por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de invertir muchos miles de millones de pesos en infraestructura terrestre, ¿sí? A cambio de extender el título de concesión y de tomar, por ejemplo, lo hemos hecho ya en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos acordado con la Secretaría de Comunicaciones es de pronto nosotros tomar el mantenimiento, mejorar las especificaciones de ciertas vías libres, en general que conectan con nuestras autopistas, con nuestra red de autopistas y son feeders, alimentadores de tráfico, y nos encargamos del mantenimiento durante la vida de la concesión de estas carreteras libres, ¿sí? De forma tal que le quitamos ese peso al Estado, garantizamos que las carreteras libres están en muy buenas condiciones y así es como lo manejamos. Y luego también hay lo que le llaman las ofertas no solicitadas, donde tú identificas oportunidades, te acercas con el gobierno federal o los gobiernos estatales, se las presentas, vas a un concurso en general, y en estos concursos traes un 10% de beneficio por haber hecho tú todos los estudios, por haber identificado la oportunidad y concursas, o también hay proyectos que saca la Secretaría, donde están ellos interesados en asociaciones entre el gobierno y los privados, para poder tomar o atender estas necesidades, estas inversiones. Oh, pues está interesantísimo. Ya nada más por último, Demetrio, me mandas de vez en cuando las estadísticas de lo que ustedes identifican. Por ejemplo, siempre me sorprende las personas que no se ponen el cinturón adelante, atrás, y que está totalmente correlacionado con la gravedad de los accidentes. No sé si te acuerdas de memoria y ya te puse un aprieto, pero ¿cuál es esa cifra? Porque creo que es bien relevante, ¿no? A veces no nos damos cuenta y ustedes tienen la radiografía perfecta, digamos, de esta correlación a accidentes y pues buenas prácticas de manejo. Mira, no recuerdo exactamente los Sí, números, te ofrezco una disculpa, pero sí te puedo decir que todos los años hacemos el ejercicio que mencionas. Tratamos de concientizar a la gente, incluso tuvimos una colaboración con una persona que tuvo un accidente muy desagradable en una de nuestras autopistas, perdió las piernas, y junto con ella hemos hecho una serie de videos, incluso ir a universidades, ir a escuelas, a concientizar sobre lo importante que es no utilizar el teléfono, porque son las estadísticas que me recuerdo que te mandé. Sí. El porcentaje de la gente que utiliza el teléfono es muy alto, arriba del 30%, y estamos hablando de autopistas, no estamos hablando de un semáforo en una ciudad, de la gente que no utiliza
el cinturón de seguridad. Y hay diferentes estadísticas, que no lo utiliza el piloto, que no lo utiliza el piloto y el copiloto, o que no lo utilizan los pasajeros de atrás, que aprovechando que me das la oportunidad de hablar de esto, lo comparto con tu auditorio. Cuando los tripulantes o cuando los pasajeros de atrás no traen un cinturón, en el momento que un automóvil se impacta, se convierten en balas de cañón adentro del coche, porque te pueden golpear con una cabeza y en el momento que te impactas a 70 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora, el pasajero de atrás va a esa velocidad y un impacto contra otra cabeza lo mata inmediatamente. También excesos de velocidad, donde el porcentaje de la gente que va a exceso de velocidad también supera el 50 o 60%. Y las autopistas y los automóviles están hechos con ciertas, para ciertos límites de velocidad. No es un capricho el que se pongan límites de velocidad. Claro. Fíjate, construyendo nada más sobre lo que estamos platicando, cuando uno hace una autopista, muchas veces sacas la estadística de, en esta curva, con estas características, van a haber X cantidad de accidentes al año. Entonces, sí es bien importante lo que mencionas y sí le estamos echando muchas ganas porque al final es un negocio bien bonito, Rodrigo, porque la comunicación hace factible la economía, mejora el bienestar de la sociedad, pero también estamos hablando de vidas de personas. Claro, pues fantástico, querido Demetrio. Pues seguiremos hablando porque ahora desde tu nuevo lugar como presidente del Consejo de Administración, seguramente también con el nuevo director general, pero te mando un abrazo, siempre aprecio mucho la comunicación que tenemos tanto al aire como fuera del aire, así que un abrazo y enhorabuena por la etapa. Así es, Rodrigo, espero verte pronto y como siempre muy agradecido por la oportunidad de que me prestes tus micrófonos. Gracias, Demetrio. Ahí escuchamos a Demetrio Sodi, presidente del Consejo de Administración de RCO de la Red de Carreteras de Occidente.